Muy buenas tardes con todos ustedes. Distinguidas damas, señores magistrados, que me acompañan, la doctora Silvia Isabel Núñez Rivas y la doctora Cristina Sánchez Tejada. Distinguidas damas y señores trabajadores del Poder Judicial, señores abogados, muy buenas tardes. Para mí constituye todo un honor estar parado frente a ustedes para conversar sobre el tema de resolución contractual, un tema que me interesa. En verdad, el derecho de contrato me interesa bastante y entenderán por qué el uso de mi participación. Y es que considero que para entender el tema de la resolución contractual les traigo un planteamiento en 3 etapas. La primera, una comprensión de la funcionalidad del contrato y por qué el gran mensaje es el derecho vivo. Una segunda parte que vamos a hacer una pequeña radiografía de los modelos de resolución que tenemos en el Código Civil. Y tercera parte va a ser después un expuesto, donde vamos a centrarnos sobre el tema del gran problema de la retroactividad de los efectos de la resolución. Y para empezar, nada más y nada menos les propongo un tema de concepto diferente sobre el tema de la definición de crédito. Hablamos de la resolución contractual y al hablar de contrato estamos hablando de sus 3 componentes: crédito, deuda y la relación obligatoria. Muy bien. Para entender el tema de la resolución contractual, vamos a centrarnos ahora en la parte del acreedor y el crédito. Si hasta hoy teníamos una perspectiva que nos definía el crédito o la relación contractual como un encuentro de intereses contradictorios o contrapuestos, en verdad la nueva lectura de los especialistas nos dice que más bien se trata de intereses complementarios, intereses que son complementarios. El contrato es en buena cuenta el instrumento jurídico para vehicular la satisfacción de necesidades económicas y sociales de los individuos, valiéndose el instrumento de la autonomía privada que sirve para modelar, para decidir contratar o no y para modelar el contenido del contrato. Decía yo que miremos primero al crédito. Y para empezar, para continuar con esta nueva visión, la idea es más bien preguntarse si son intereses complementarios, ¿por qué quedarnos con el concepto viejo de crédito que decía derecho para exigir el cumplimiento de la deuda? Se acabó. Hoy el concepto de crédito es más bien un concepto que refleja su real naturaleza, y no es otro sino el derecho expectaticio, la expectativa legítima que tiene un sujeto denominado acreedor para que en su favor alguien denominado deudor realice una actividad. Y entendamos por qué esta definición resulta más bien funcional, operativa. ¿Cómo así? Si se dan cuenta, la anterior definición, derecho para exigir el cumplimiento en su favor de la deuda, posicionaba la concepción de crédito solo en el supuesto de incumplimiento, que es el momento donde puede exigirse. En cambio, esta definición que les doy ahora más bien corresponde a su naturaleza, a su esencia permanente. Es decir, la expectativa que tiene, legítima, tutelada por la ley, vamos a volver a eso sobre ese tema más adelante, para que en su favor, o en otro quien él designe, se realice una actividad. ¿Quién debe hacerla?
el deudor. Nos posiciona en un previo, donde hay una relación armoniosa, donde hay una relación de cooperación. Una relación de cooperación respecto de la cual hay que recordar el concepto de causa objetiva. Causa objetiva es pues los efectos jurídicos, económicos, prácticos, típicos de cada contrato. Nos sirve pues este concepto de causa objetiva para entender por qué se realiza una compraventa, por qué se realiza un contrato de arrendamiento, por qué se realiza un contrato de financiamiento de leasing, por qué se realiza un contrato de time sharing, tiempo compartido. La razón es muy simple. Veamos. En el contrato de compraventa, el bodeguero tiene una botella de agua y yo tengo sed. Voy al bodeguero con mi necesidad. Le digo, yo necesito esto. Sí, pero yo tengo esto porque quiero a cambio, valor de cambio, un sol 40. De cambio, yo le doy una moneda de sol 40, él me da la botella y los dos contentos. Yo sacio mi sed y él monetiza su valor que tiene este bien. Eso es intereses complementarios. Revisemos un poquito, rebobinemos un poquito atrás la definición que dimos de obligación de crédito. ¿Se acuerdan? Expectativa legítima de que en su favor realice el deudor una prestación debida. En el caso de la compra-venta, yo compro y él vende. Él es mi deudor. Yo tengo necesidad. Yo doy un valor y a cambio me tiene que dar eso. La causa objetiva ha sido el cambio de titularidad. En el arrendamiento, el cambio es de uso. En el mutuo, el efecto de la causa objetiva es el financiamiento. Y así vamos en el contrato de apuestas del azar, ¿no es cierto? La funcionalidad está en la causa objetiva de los contratos. Primera gran conclusión. Pero los contratos no son solamente funcionales. Quiero decir, tienen una estructura, tienen un cuerpo. Y cuando hablamos de corporeidad, de soporte físico, hablamos de estructura. Y respecto a la estructura de los contratos, que no vienen a ser otra cosa que negocios jurídicos, podemos recordar la teoría clásica y la teoría moderna. En la teoría clásica se identifican pues los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accesorios. El criterio para distinguir en esa teoría era si no estaban, eran los esenciales, por ejemplo, si no están, es nulo el contrato. Los naturales, no importa que no estén, no anulan el contrato, están en la ley.
Los accesorios, si no están, no importa. Pero en función, básicamente, del concepto de validez. Porque la estructura tiene que ver con la validez. Veamos por qué. En la concepción moderna estamos hablando de presupuestos, de elementos y de requisitos. El presupuesto, los presupuestos, pues, son sujeto y manifestación de voluntad. Sujeto y los elementos, la forma cuando lo exige la ley bajo sanción de nulidad, y los requisitos cuando lo exige la presencia de manifestación de voluntad, objeto capaz, causa, bajo una forma permitida por la ley. Si bien es la estructura per se, digamos que no tiene vida. Lo que da vida es la funcionalidad. La funcionalidad es la satisfacción de las partes. Los contratos, pues, son funcionales y son parte del derecho vivo, que es la primera parte que les estoy presentando, porque es un derecho proactivo, es un derecho creador, es un derecho generador. Cuando está en el origen o cuando está en marcha. Cuando está en el origen tenemos, por ejemplo, la rescisión, que tiene solo 3 causales en nuestra legislación. La ley A encontramos, entre otras, la resolución. Pero ¿qué es la resolución? La resolución, como veremos a continuación, no es otra cosa que un mecanismo de protección que tiene el acreedor. Veamos, en el 1219 del Código Civil nos establece los mecanismos de protección al crédito que autoriza la ley al acreedor para ejercitar de manera directa o indirecta las acciones que ahí se estipulan. La secuencia, la gran moraleja que nos da el 1219 es la secuencia. En principio, proteger el contrato, luego resolverlo y última ratio, la indemnización. Cuando enfrentemos una crisis de funcionalidad de un contrato, el tratamiento que vamos a tener es en ese orden. Primero, un esfuerzo por proteger la vigencia del contrato. Enseguida, la resolución. Y en su caso, cuando corresponde, los daños y perjuicios. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causa sobrevinente a su celebración. Primera conclusión de esta definición legal, que en verdad es más que todo descripción de sus efectos, es que la resolución deja sin efecto un contrato válido, un contrato vigente, un contrato con efectos existentes. Permítame aquí hacer una pequeña digresión entre validez, eficacia, ineficacia e invalidez. El estado natural de un contrato
es que rinda todos sus efectos. Cuando estamos en ese estado de cosas, un contrato es eficaz cuando tiene capacidad para desplegar todos sus efectos. Sin embargo, este contrato puede enfrentar dos tipos de problemas, estructurales y funcionales. Cuando enfrenta un problema estructural, empieza uno a preguntarse el concepto de validez. Así, por ejemplo, si un defecto estructural es absoluto, estamos hablando de nulidad, lo contrario de validez. Y en su caso, nulidad absoluta. Sin embargo, siempre en nivel estructural, cuando hablamos de nulidad absoluta, recordemos la nulidad relativa, que es si la nulidad absoluta es el vicio estructural que descrito en la ley o tácita también ataca un elemento estructural del negocio jurídico, ejemplo, la manifestación de voluntad, ejemplo, la incapacidad de la gente, ejemplo, causa ilícita, ejemplo, fin ilícito, adolecer de la forma exigida por la ley bajo sanción de nulidad. En esos casos estamos hablando de una negación de esos requisitos. La anulabilidad es más bien la presencia defectuosa, es decir, la manifestación de voluntad. Existe la manifestación de voluntad de la gente, pero con vicio. En esos casos estamos hablando de anulabilidad. Muy bien, eso es para el aspecto estructural. Para el aspecto funcional, en el caso de la resolución, más bien ataca en la causa objetiva que habíamos hablado, es decir, el contrato no sirve más para lo que se querían las partes. Ejemplo, en el ejemplo que les puse de la compraventa de este objeto, de esta botella, digamos que la botella está vencida, es un peligro para mi salud, yo lo devuelvo. En el caso de compraventa de bienes mayores a plazos, el incumplimiento de una obligación es el caso tipo. ¿Por qué protege entonces al acreedor? Como ya hemos visto en el artículo 1219. Terminando esa primera parte, hay que decir entonces que la resolución es ante todo un mecanismo de protección al acreedor por caso de defecto funcional del contrato. Cuando el contrato no sirve más por sí, por incumplimiento, la resolución puede sonar como una alternativa. Antes de pasar a la segunda parte, hay que echar un vistazo al concepto de buena fe, al rol de la buena fe. La buena fe tiene dos roles estelares: una función integradora del contrato y una función de interpretación del contrato.
Hay un artículo del Código Civil que, si la memoria no me falla, es el 1362 del Código Civil, que dice: los contratos se celebran, se negocian, se celebran y se ejecutan de acuerdo a la buena fe y la común intención de las partes. Si ustedes ven, el ítem contractual tiene tres momentos: negociación, ¿sí? 1362, negociación, celebración y ejecución. La buena fe está omnipresente en esos momentos. En su perspectiva de buena fe subjetiva, el concepto de creencia está omnipresente en el momento de la negociación. Yo creo en la negociación, creo en los títulos, en la validez de los títulos que me presentan, creo que no me está sorprendiendo con los documentos que me presentan. Pero también la buena fe objetiva, la conducta diligente. Yo averiguo hasta donde puedo averiguar. La buena fe no es protección a la ingenuidad. En ese sentido, es la buena fe integradora, la buena fe interpretadora. Es decir, me sirve para interpretar el contrato, lo que dice, lo que se conduce cada parte del contrato. Y este concepto es importante porque va a servir para entender en los contratos con prestaciones recíprocas por qué estamos hablando de excepción de incumplimiento o la excepción de la excepción de caducidad a plazo. La función integradora, la buena fe, como quiera que sirve para entender el contrato, son unos anteojos para decir: mira, no estaba en el contrato, pero tú, actuando de buena fe, debiste conducirte de tal forma. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para cumplir con lo que tú necesitas para cumplir con tu obligación principal. O sea, no crea, sino integra el contrato con cláusulas que hacen ver cómo se entienden los deberes accesorios. Los deberes accesorios son aquellas prestaciones adicionales que tiene cada contrato, cada deber principal, que son necesarios para que pueda ser realmente útil y satisfactorio. Ejemplo, en el caso del arrendamiento de una propiedad inmueble, la prestación principal es la cláusula tipo, y obligación principal del arrendatario es no dar uso distinto a la vivienda. Pero, por ejemplo, ¿estaría impedido el arrendatario de instalar una caseta para que viva su perro, su mascota? No, si no está prohibido. ¿Sabes? Porque hay viviendas en las que se restringe la presencia de animales. Salvo pacto en contrario, eso está permitido. Entonces está dentro del propietario, no tiene por qué impedirle que ponga su caseta de mascota. O, por ejemplo, permitir el almacenamiento de bicicletas. Son deberes accesorios aquellas actividades que son útiles para que el acreedor pueda satisfacer plenamente los objetivos del contrato. Echado el vistazo a la buena fe, vamos a entrar a la segunda parte, que son los tipos de resolución que están en el Código Civil. Y va a cláusula tipo, y obligación principal del arrendatario es no dar uso distinto a la vivienda. Pero, por ejemplo, ¿estaría impedido el arrendatario de instalar una caseta para que viva su perro, su mascota? No, si no está prohibido. ¿Sabes? Porque hay viviendas en las que se restringe la presencia de animales. Salvo pacto en contrario, eso está permitido. Entonces está dentro del propietario, no tiene por qué impedirle que ponga su caseta de mascota. O, por ejemplo, permitir el almacenamiento de bicicletas. Son deberes accesorios aquellas actividades que son útiles para que el acreedor
puede satisfacer plenamente los objetivos del contrato. Echado el vistazo a la buena fe, vamos a entrar a la segunda parte, que son los tipos de resolución que están en el Código Civil. Y básicamente tenemos una gran doble división, una división de la resolución extrajudicial y la resolución judicial. La resolución judicial es aquella que permite al acreedor acudir al órgano jurisdiccional para pedir la resolución del contrato. Sin embargo, si uno lee el artículo pertinente, creo que es el el 1428. Dice: resolución del contrato por incumplimiento. Los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato. ¿Por qué quería leer el texto? Porque quería que recorramos juntos el código y recordar lo que les dije. La idea que trasunta como fantasmita, el hilo conductor que hay en el derecho contractual es: primero me conservas el contrato. Frente a un problema de conflicto, de disfuncionalidad contractual, cuando el contrato ya no sirve para los fines para los cuales fue concebido, para los cuales fue celebrado, lo primero que hay que ver es qué se puede rescatar de ese contrato. Si acaso es parcial, entonces dejemos esa parte ya que no funciona. Si acaso, por ejemplo, en la acción de reditores, el quanti minoris, puedo reducir de repente la porción que me es inútil. O sea, la filosofía es: primero salvo el contrato, lo que puedo salvo el contrato, salvo que el cumplir en esa condición ya no me sea útil. Entonces ahí paso a mi segunda alternativa, que es la resolución. Quizá debiera merecernos una explicación por qué en nuestro código está la resolución dentro de los contratos con prestaciones recíprocas o sinalagmática. Me ha permitido un minuto de digresión sobre el tema, porque va a entender por qué yo vengo a decirle lo de la funcionalidad del contrato. El contrato con prestaciones recíprocas contiene, como todo contrato, una economía de contrato, una concepción de qué cosa es un contrato. Va a decirme, en el caso de la botella comprada, yo tengo necesidad que cuesta, vale $1.40. Yo estaría dispuesto a pagar hasta $2.50, pero me sale $1.40 la botella. Muy bien, está dentro de mis márgenes, me sirve. Entonces lo compro, lo tomo y le pago el valor al mercader. Lo mismo que sirve para este ejemplo, y tímido ejemplo de la botella de agua, sirve para todo contrato. ¿Cuánto me cuesta? Y si estoy dispuesto a pagar. Muy bien. Eso se llama economía del contrato. Y la economía del contrato es un concepto que permite entender el sinalagma contractual. Sinalagma es la equiparidad que hay, no matemática sino funcional, entre el interés del acreedor y el interés del deudor.
de manera tal que permita decir al final de la celebración y de la ejecución del contrato: fue un contrato satisfactoriamente celebrado y satisfactoriamente ejecutado. Pero para eso les pido que tengan idea en estos momentos un acordeón. Un acordeón cerrado tiene extremos de los pliegues, ¿no es cierto?, como angulitos. Así es el sinalagma genético, así nace un contrato con prestaciones recíprocas. El sinalagma funcional es la equiparidad que se mantiene en la ejecución del contrato. Ahora imaginariamente desplieguen el acordeón. ¿No es acaso simétricamente que se desarrolla, que crece el acordeón? Así igualito deben desarrollarse las prestaciones recíprocas en un contrato con prestaciones recíprocas. En equiparidad, porque hay interdependencia entre uno y otro. Una prestación es causa de la contraprestación y la siguiente contraprestación tiene como causa la primera contraprestación, la segunda es la tercera. Entonces, si ustedes imaginan el ejemplo del acordeón, el sinalagma funcional es lo que yo concibo cómo va a ser la economía del contrato y está cerradito ahí. Si las cosas funcionan como tal, entonces va a ser bien celebrado ese contrato y voy a caminar bien. Ejemplo: ustedes mañana consiguen un empleo bien remunerado, digamos, que les permita solventar sus economías y adquirir una casa. Van y compran una casa. Al momento de celebrar el negocio de la casa, dicen: yo debo pagar el 30% de mis ingresos, y con este monto que tengo que contratar, que tengo en ingreso, puedo pagarme este 30% que está en la mensualidad de la hipoteca. Lo que han hecho es representación mental del acordeón. Quiere decir, para conseguir la casa, yo mes a mes tengo que pagar, ¿no? O un contrato de arrendamiento, pasa igual. Pasa igual. La prestación es igual con la contraprestación, es igual con la prestación. Entonces se desarrolla simétricamente. Prestación de servicios. Los consultores, cuando entregan con los de firmar el contrato, de prestaciones recíprocas. Nuestro código ha regulado los efectos de ese contrato de prestaciones recíprocas y ha ubicado diciendo cuáles son los 4 efectos de los contratos con prestaciones recíprocas. La excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de plazo, la resolución y los daños y perjuicios. Los 2 primeros están vinculados a según el tipo de contrato con prestaciones recíprocas, si son de prestaciones instantáneas como la compra-venta, o el otro de prestaciones periódicas, suspendidas, diferidas. Ejemplo: excepción de incumplimiento. Si yo veo que va a incumplir mi deudor, yo suspendo, digo: un momentito, suspendo mi prestación a cambio que tú cumplas con tu garantía, cumplas con la prestación, con tu contraprestación, o de garantía de cumplimiento. En la excepción de caducidad de plazo funciona así, pero ya, como su nombre lo indica, con prestaciones diferidas. Es decir, yo he cumplido ya mi prestación
y digo, la próxima contraprestación de aquí a un mes no la voy a hacer porque tú no me has cumplido. Cumple con lo que debes cumplir y yo cumplo con lo que yo cumpliré en su oportunidad. Si no cumples, allí viene la resolución. El tercer punto. Entonces, la resolución es el remedio frente al incumplimiento en el contrato con prestaciones recíprocas. Es la tercera alternativa. La cuarta, la indemnización. Entonces, ¿qué se resuelve? El contrato, porque el título de la charla es resolución contractual. ¿Qué se resuelve? ¿El contrato o las obligaciones? ¿Se deja acaso sin efecto el contrato o se deja sin efecto las obligaciones? El punto es muy claro. Se deja sin efecto el contrato y como consecuencia del mismo las obligaciones deben ser restituidas. Pero no está atacando la validez del contrato, está atacando la funcionalidad del contrato. Ya no me sirve. ¿Quién tiene derecho a pedir la resolución? Naturalmente, el acreedor que tiene la condición de ser parte fiel al contrato. De nuevo, queridas amigas, queridos amigos, hay que recordarles el tema de la buena fe objetiva y subjetiva. ¿Cómo interpreto yo que soy parte fiel al contrato? Porque probablemente en un punto de disfuncionalidad yo creo ser parte fiel y en verdad no he cumplido el contrato, porque lo he cumplido de manera defectuosa. Sin embargo, yo creo que estoy cumpliendo bien. De nuevo, la utilidad de entender la buena fe como criterio de interpretador en este caso. Muy bien, hecha la presentación entonces, como verán, en la resolución por incumplimiento, que es por incumplimiento de las contrataciones del contrato con prestaciones recíprocas, se puede acudir al juez, ¿no es cierto? Y se pide adicionalmente daños y perjuicios. En el caso de la resolución por autoridad del acreedor, que es la de (1429), en el 1429 entramos ya a la solución, digamos, extrajudicial. Los autores llaman autoridad del acreedor a esta resolución por autoridad del acreedor, porque es el acreedor insatisfecho, cuyo crédito es insatisfecho, y ya sabemos cuando digo crédito qué cosa es, quien decide resolver el contrato. Pero nuevamente aquí, ¿cuál es la filosofía? Acuérdense, primero reservo el contrato, cuyo contrato. La ley le dice que tiene que dar un plazo de cumplimiento. ¿Tiene que estar pactado esta cláusula? No. No puede, no tiene que estar pactado esta cláusula. Está en la autoridad del acreedor investido por la ley.
Cualquier cláusula de contrato que sea incumplida puede ser denunciada simplemente y invocar materia de invocación por parte del acreedor insatisfecho de la causal de resolución. Acuérdense que cumplimiento de la obligación naturalmente es el pago, y el pago tiene que ser íntegro, indivisible e idéntico. Cualquier cosa que no lo sea así, o cualquier otro medio no sucedando de pago que no esté presente, estamos hablando de un incumplimiento. Esta resolución por autoridad del acreedor es un mecanismo extrajudicial de resolución de conflicto. ¿Sí? No va pues al juez. Es una declaración unilateral de carácter recepticio destinada al deudor. La tercera forma de resolver un contrato, también extrajudicial, es la del requisito del pacto comisorio. El pacto comisorio es cuando ambas partes, en plena armonía, en plena negociación del contrato, identifican cuáles son las cláusulas que son importantes para el contrato y establecen que el incumplimiento de esa cláusula puede generar la resolución del contrato. En estos casos, es preciso que haya una comunicación de parte del acreedor haciéndose valer la cláusula de resolución expresa. De nuevo, hay un subyacente principio de protección del contrato. Es decir, si yo tengo una cláusula resolutoria expresa y no lo hago valer, puede hacer valer. Acuérdense que la buena fe objetiva es la decadencia. La decadencia es el principio según el cual el acreedor deja pasar, perjudica su derecho de manera tal que le transmite con su conducta al deudor una voluntad, un conocimiento, es decir, no me voy a hacer valer de mi derecho. En este caso, vemos vencido el plazo, incumplida la obligación por parte del deudor y el acreedor que tiene en su favor de esa cláusula protegida el pacto comisorio, no lo hace valer y espera el siguiente plazo de prestación y no hizo valer su prestación accesoria, su prestación privilegiada por el pacto comisorio, entonces lo que está haciendo es transmitirle al deudor su deseo de que de que ha renunciado a hacer valer el pacto comisorio, porque después de haber pasado un periodo tampoco no puede estar ejerciendo, no puede estar en la indemnización. Hay un tema que es discutible en la doctrina, y es que el tema de la gravedad del incumplimiento. En buena cuenta, el punto central pasa por entender que solo las obligaciones nucleares, no las prestaciones accesorias, sino las prestaciones principales, son las causales de resolución. Sin embargo,
Eso no está en nuestro código. Para el código la resolución es una alternativa frente al incumplimiento, y el incumplimiento es no cumplir con una prestación debida. En resumen, estas tres resoluciones son pues una judicial y dos extrajudiciales. La resolución, según el Código Civil, tiene efectos retroactivos hasta el momento en que se produce la causal. La extensión de esta retroactividad no es materia pacífica en la doctrina nacional como internacional. Más bien, lo que se ha producido en nuestra legislación es una solución que dice más o menos así: cuando la prestación es instantánea, se retrotrae a la celebración del contrato y las partes se restituyen mutuamente toda la prestación. ¿Qué prestación es instantánea? El tipo de la compraventa. Quiere decir que resulta el contrato, el comprador que ocupó su casa y que está viviendo ahí debe devolver la casa, y que una vez resuelto el contrato es precario, y él a su turno recibirá todas las amortizaciones hasta cuando incumplió. Cuando la prestación es de duración periódica, trato sucesivo, la retroactividad más bien es hasta donde equiparía las prestaciones donde efectivamente hubo el incumplimiento en el contrato. En este caso, ejemplo, el caso de los servicios públicos, ¿no es cierto? Teléfono, luz, agua, resuelven el contrato por falta de pago y cortan el servicio y cobran la parte que no han cobrado. En estos casos, hasta donde se pagó los servicios estuvo vigente el contrato, ya no se devuelven. Si no, se imaginan cómo sería una locura. Estas dos situaciones de retroactividad en los contratos admiten pacto en contrario. Se puede pactar contra la retroactividad, se puede pactar la irretroactividad del contrato. Considero que la solución de la legislación nacional es salomónica. Sin embargo, había que de repente divulgarlo más, porque la confusión subyace en cuanto a lo que es la retroactividad y los alcances de esta. Básicamente porque no está muy claro. El mismo Código Civil establece una redacción defectuosa cuando dice
los efectos de la sentencia se retrotraen a cuando sea judicial o extrajudicial, se retrotraen hasta cuando haya sido la causal. ¿Y qué ocurre con el caso de una resolución extrajudicial, donde no hay sentencia? O sea, en verdad es una cosa que merece mayor difusión, y yo espero haber contribuido con mi granito de arena aclarando algunas cosas, y si esta conferencia les ha sido útil, me doy por bien servido. Muchas gracias.